Un cordial saludo para todos. Los saludamos desde Barona Llanos Abogados Consultores. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que ha sido de mucho debate por estos días y es revisar algunas contradicciones normativas durante el COVID-19 que afectan al sector de la salud. Y quiero empezar con la primera de ellas y es el tema que se ha denominado el llamado del talento humano en salud. ¿Y por qué consideramos que hay contradicciones? Porque en la actualidad hay dos normas que están regulando el tema. En primer lugar, tenemos el artículo 9 del decreto 538 del 2020. Y a su vez tenemos una resolución que lo reglamenta, que es la resolución 628 del 2020. ¿Y por qué consideramos que hay contradicciones? Por varios temas. Primero, el artículo 9 del decreto 538 dice que este llamamiento será obligatorio. Por el contrario, la resolución establece, ¿sí?, que tú puedes o no aceptar este llamamiento. Inclusive, si lo has aceptado, puedes en cualquier momento rechazar esa aceptación. Simplemente con enviar una comunicación al Ministerio de Salud y Protección Social y al prestador de servicios de salud, indicando expresamente que no vas a atender este llamamiento. ¿Pero por qué consideramos que es contradictorio? Porque el decreto dice que es obligatorio y la resolución pareciera que habla de que sea voluntario. ¿Esto porque es una contradicción? Porque normalmente las resoluciones lo que hacen es reglamentar los decretos, pero aquí vemos que estas dos normas son contrarias. Si analizáramos el tema jurídico de manera desprevenida y simple, frente a un decreto o una resolución, ¿qué prevalece? Pues el decreto. Por eso en este momento creo que un aspecto muy importante es que se pueda establecer o modificar ese artículo 9 del decreto 538 para que queden armonizados tanto el decreto como la resolución y haya tranquilidad para todos los sectores. Primera contradicción. Segunda contradicción entre este decreto y la resolución. La encontramos en que el artículo 9 del decreto 538 dice que el llamamiento será para todo aquel talento humano en salud que se encuentre en ejercicio o en formación. Inclusive, define claramente el decreto 538, artículo 9, quienes se consideran talento humano en ejercicio y en formación. Lo establece claramente, expresamente. Dice, por ejemplo, que serán en ejercicio aquellos que estén graduados de un programa de educación del área del trabajo y desarrollo humano y también de pregrado y posgrado, sí, del área de la salud. Y que serán talento humano en formación, pues los estudiantes de los anteriores programas, ¿sí? Eso, digamos, es un punto específico. ¿Por qué consideramos que aquí también hay una contradicción? Por algo importante que es esto. Y es porque la resolución establece o da unas prioridades de quienes tienen que atender este llamado. Y habla, por ejemplo, de médicos especialistas en cuidado crítico, internistas, anestesiólogos, cirujanos generales y otros especialistas con áreas afines. Y a su vez habla de enfermeras, auxiliares de enfermería, fisioterapeuta, bacterióloga, terapeuta respiratoria, ¿sí? Es decir, que el decreto habla en general de un llamado ¿para quién? Para todo el talento humano en salud que esté graduado o en formación. Y por el contrario, la resolución da unas prioridades, ¿sí? Digamos que consideramos aquí también que hay una contradicción, es porque, si bien es cierto, la resolución buscó priorizar, pues no parece muy armónico el decreto y la resolución. Entonces, yo también en este punto haré un llamado para que pues fuera, digamos, modificado o que por lo menos era consonancia entre el decreto 538 del 2020 y la resolución 628 del 2020. Hay también un tercer punto que ha generado mucho debate por lo siguiente. El artículo 9 del decreto 538 del 2020 en su parágrafo quinto dice: el prestador asumirá los costos del personal adicional requerido. Es decir, ahí lo que le dicen es a las IPS que contraten personas que van a tener que asumir esos costos, expresamente. Pero el decreto por ninguna parte dice que los tendrán que vincular laboralmente, con garantías salariales o prestacionales,
o una forma colectiva legal como el contrato sindical. Por ninguna parte dice eso, ¿sí? Simplemente lo que dice es que asumirán los costos adicionales los prestadores. Por el contrario, en la resolución 628 del 2020, en su artículo tercero, ¿sí? Lo que se dice es lo siguiente, que va a haber una convocatoria. Y en esa convocatoria se va a decir el tipo de contrato, la remuneración y el plazo de pago. Es decir, establece unas condiciones para que la gente sepa cómo lo van a contratar, pero ahí tampoco está diciendo, sí, que habrá una vinculación laboral. Y también la resolución dice expresamente que si no están dadas las condiciones laborales o la garantía de bioseguridad, tú puedes decir que no acepta el llamamiento o que desistes de él. Pero ojo con esto, ni del decreto ni de la resolución uno puede colegir expresamente que las personas que sean llamadas a estas actividades tendrán un trabajo digno con todas las garantías propias de nuestro régimen laboral y los postulados de la OIT. Eso, digamos, es un punto clave e importante, ¿sí? Y yo creo que es clave aquí señalar que esas contradicciones generan muchas interpretaciones que no dan claridad ni seguridad para el talento humano en salud. Hay un cuarto punto que también es muy importante aquí y es el siguiente. El artículo 9 del decreto 538 del 2020 establece unas excepciones a ese llamado. Y en las excepciones encontramos, primero, mujer en estado de embarazo. Segundo, padre o madre cabeza de familia con hijos menores o con adultos mayores a su cuidado o con personas con discapacidad a su cuidado. Tercero, cuando el padre o la madre ambos trabajan en el sector de la salud y tienen hijos menores. Cuarto punto, cuando tienes 70 años o más. Y quinto punto, cuando tienes una enfermedad crónica o una condición de alto riesgo de contagio COVID-19. En este caso habrá excepción, salvo en un caso de fuerza mayor y que haya acuerdo entre el prestador y el trabajador de la salud. Entonces, si revisamos esto, estas son unas excepciones claras para uno excluirse del llamado. Y la resolución trae unas nuevas exclusiones, ¿sí? Que son importantes. La primera, que si no están dadas las condiciones laborales para este ejercicio profesional durante este llamado, tú te puedes negar. Si no están las medidas de bioseguridad, tú también te puedes negar. Y tercero, de manera voluntaria en cualquier escenario, te puedes negar. Pero quiero terminar con esto, que es una preocupación. Si revisamos el mundo del derecho, los decretos y las resoluciones tienen que tener armonía, sobre todo porque podríamos decir que la resolución es contraria al decreto. Yo haré la invitación, yo sé que están dadas las herramientas, inclusive para acudir a la Corte Constitucional, presentar las demandas, hacer las oposiciones, estamos en los tiempos. Pero la invitación sería que si la voluntad del gobierno es lo que aparece en la resolución y lo que ha dicho en diferentes escenarios, es importante una modificación o un nuevo decreto que regule este tema, donde todo quede vía decreto, donde haya claridad de lo que se ha dicho, que es voluntario, que hay garantías laborales, de acuerdo a lo que ha dicho la OIT, de acuerdo a lo que dicen nuestras normas laborales. Esto haría mucho bien para efectos de evitar este tipo de contradicciones y que, para ser honestos, no sabemos qué podría pasar en un fallo de la Corte Constitucional frente a ese artículo 9 del decreto 538 del 2020. Ese es un gran tema donde consideramos que hay contradicciones. Otro de los temas que también por estos días ha generado mucha controversia es un aspecto importante. Y miren lo siguiente. El personal de la salud ha estado atendiendo el COVID-19 sin parar. Sin parar. Es decir, por regla general, muchos trabajadores de la salud están prestando servicios y ellos tienen un manual de bioseguridad. Y ese manual de bioseguridad fue proferido el 30 de enero del 2020 por el Ministerio de Salud y Protección Social. Es decir, todo el tema de bioseguridad para el sector de la salud está en un manual. Por el contrario, a partir del 27 de abril del 2020, ciertos sectores de la economía van a tener o tienen la posibilidad de prestar servicios. Es decir, antes no lo podían hacer, ahora lo van a empezar a hacer. Pero miren lo que ha hecho el gobierno nacional. Frente a esos sectores,
han salido dos resoluciones. La resolución 666 de 2020, que es un protocolo de bioseguridad, y también sale la resolución 675 del 2020, que también es un protocolo de bioseguridad, sobre todo para el sector manufacturero. Entonces, bien, lo que hemos considerado aquí, que el sector de la salud tiene un manual. Los demás sectores, como la construcción, como las manufacturas, tienen sus propias resoluciones. ¿Por qué consideramos que aquí hay una contradicción grande? Porque, primero, el manual del sector de la salud es de enero. Es decir, creo que han pasado muchos sucesos que sería bueno armonizar. Segundo, no es comprensible porque para el sector de la salud hay un manual y para los demás sectores hay unas resoluciones con unas garantías y unas obligaciones precisas. Es decir, estas resoluciones dicen qué le corresponde al empleador, qué le corresponde al contratista, qué le corresponde a la ARL de forma expresa. En el manual de bioseguridad del sector de salud eso no aparece. Y quiero finalizar con esto. En este momento están surgiendo muchas preguntas que deberían ser resueltas vía decreto. Por ejemplo, tengo un trabajador de la salud que tiene 70 años o más, que dice, no quiero prestar servicios de salud porque mi edad, ¿sí?, me genera muchos riesgos con el COVID-19. Ojo con esto, para el sector de la salud, si tiene 30 años o más, puedes trabajar. Pero ese trabajador dice, no quiero hacerlo porque tengo unos riesgos. Primer escenario. Entonces, en el escenario, la pregunta es, esa persona tiene un riesgo de contagio y lo manifiesta. ¿Quién te va a permitir que no prestes el servicio, pero que durante ese tiempo no tengas ingreso? ¿Qué te va a decir el empleador, el contratante? Si tú no trabajas, no tienes ingreso. Entonces, sería importante que en ese caso regular, sí, porque lo que está haciendo actualmente es presentar derechos de petición a la EPS y a la ARL para que pues su respectiva incapacidad. Segundo escenario, tienes menos de 70 años o tienes enfermedades que son muy problemáticas en caso de contra el COVID-19, como la hipertensión, como la diabetes, entre otras. Entonces la persona dice, yo no quiero prestar servicios porque eso me genera un riesgo, ¿sí? Si nosotros miramos en este momento, esa persona que no está prestando el servicio, tampoco le está pagando el empleador, tampoco le está pagando el contratante, ¿y qué están haciendo? Presentar derechos de petición ante las EPS y ante las ARL, ¿sí? Entonces, hay un aspecto importante que es, hay muchos vacíos que no tienen regulación. Y otro tema que también es común, eres trabajador de la salud y te dicen, vete en aislamiento. Como no tienes incapacidad, entre comillas, ¿sí?, tampoco te está cubriendo ni el empleador ni el contratante, ¿sí?, y tampoco te está cubriendo ni la EPS ni la ARL. Entonces, quiero cerrar con esto. En materia de seguridad social, el gobierno ha dicho que si adquieres como todo de la salud una enfermedad durante el COVID-19 o por el COVID-19, es una enfermedad laboral. Por eso, pero mientras no tenga el diagnóstico, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Lo otro, te mandan el aislamiento, o tienes 70 años o más y tienes riesgo de que te puedas contagiar tú y tu familia, o tienes unas enfermedades que no te permiten prestar los servicios, porque si los prestas y tienes un contagio, hay mucho riesgo de que la persona pueda fallecer. Entonces, para evitar todo ese tipo de discusiones en que por qué unos sectores tienen resolución y por qué el sector de la salud no, yo creo que es muy importante en este momento que todos estos supuestos que se están presentando sean regulados y protegidos por el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es muy fácil sacar normas, sacar decretos, sacar resoluciones, pero lo importante no solamente es sacarlas, es garantizar varios temas que establece la misma Constitución Política. Primero, garantías para los sectores de la salud. Segundo, que es muy importante, elementos de protección personal. Tercero, que si tienes o no puedes prestar el servicio, pues te cubran, porque es que las incapacidades son que tú no puedes prestar el servicio por una actividad. Ojo con esto, seguramente a todos nos acude sorpresa el tema, porque no tenemos precedentes, ni legislativos ni jurisprudenciales, por el manejo de este tipo de virus. Pero yo os hago una invitación para que esta sea la oportunidad de evitar esas contradicciones. Primero, armonizar el decreto 538 del 2020, su artículo 9, con la resolución 628 del 2020. Y finalmente,
que haya un decreto, una resolución que establezca protocolos de bioseguridad específicos para el sector de la salud, también con responsabilidades y obligaciones. Muchas gracias a todos.